Con este capítulo finalizamos el estudio de las soluciones buffer, soluciones reguladoras de pH, haciendo hincapié en una aplicación interesante sobre cómo empleando la ecuación de Henderson-Hasselbalch podemos calcular el pH en la región de amortiguación de pH que tenemos al momento de titular, hacer una reacción ácido-base entre un ácido débil y una base fuerte o entre una base débil y un ácido fuerte. Adicionalmente, haré una explicación muy corta sobre cómo se puede calcular el cambio de pH que experimenta una solución amortiguadora después de ser preparada cuando se le adicionan pequeñas cantidades, ya sea de un ácido fuerte o de una base fuerte. Bien, esto es un bosquejo general porque ya en nuestro curso se realizó una práctica de laboratorio donde se hizo una titulación potenciométrica, pero pues les voy a mostrar ahora con un enfoque nuevo, ya en aras de completar nuestro conocimiento del fenómeno de una titulación ácido-base, incluyendo pues lo que ocurre cuando se forma una sal y esta sal permite formar un tampón durante el experimento. En las valoraciones ácido fuerte o base fuerte, ¿sí? Encontramos que podemos graficar el cambio del pH en función del volumen del agente titulante añadido y obtener gráficas de este tipo. Pero esta forma sigmoidal se llama así, una forma de S o forma también recordándonos a la función seno, solamente la evidencian las titulaciones de un ácido fuerte. Miren aquí, sería ácido fuerte cuando está siendo neutralizado por una base débil, o cuando titulamos una base fuerte con un ácido fuerte. Miren la forma, ya todos ustedes pues están familiarizados con esto, y pues la explicación radica netamente en el carácter ácido de ambas sustancias que están entrando en neutralización. Se sabe que la parte media de este segmento, en donde hay un cambio drástico de pH, corresponde a lo que se denomina el punto de equivalencia, ya no punto final, porque el punto final se determinaba es con un cambio de coloración de un indicador. Aquí el punto de equivalencia corresponde a la equivalencia estequiométrica entre el número de moles de hidróneo y el número de moles de OH según la estequiometría del proceso particular. Pero llama la atención que este punto de equivalencia, si leemos en el eje Y, pues corresponde a pH 7, si leemos en el eje Y, corresponde a pH 7. Pues por si no es obvio, la diferencia en la forma de donde arranca, por decirlo así, la curva de titulación de electrolitos fuertes, pues depende de quién esté en la bureta y quién esté en el Erlenmeyer. Como el electrodo se introduce dentro del Erlenmeyer, si yo tengo una solución de ácido fuerte, pues el primer pH que voy a censar, miren que aquí está leyendo volumen de hidróxido agregado, si al comienzo pues no se agrega nada de volumen, estoy en el 0, en X, pues obviamente se va a leer el pH inicial del ácido fuerte, y conforme se adiciona la base, pues obviamente el pH va a ir aumentando, aumentando, aumentando hasta que ocurre la neutralización, y luego pues ya el pH va a estar en el rango básico porque únicamente habrán adiciones sucesivas de iones hidroxilo, pero ya no hay iones hidróneos disponibles para neutralizar. En el caso de una base fuerte, pues obviamente al comienzo, si la base es la que está en el Erlenmeyer, el sensor de pH solamente va a medir el pH inicial de la base. Por eso, en este caso, la curva arranca desde arriba. Pero bien, ¿cuál es el pH en el punto de equivalencia? Listo, vemos en la gráfica que es pH 7, pero ¿por qué? La reacción de que el pH sea 7 es porque las sales que se producen por una reacción de neutralización entre un ácido fuerte y una base fuerte son sales que no hidrolizan. Y por ende la concentración de hidróneos es igual a la concentración de OHs, y eso me genera el punto medio de la escala de pH, 7. Pero bueno, ¿qué pasa si ahora titulamos o valoramos un ácido o una base débil con un ácido o contra un ácido o una base fuerte? Quiero que se imaginen en este caso que quien va en el Erlenmeyer es el ácido o la base débil, y quien está en la bureta, que el agente titulante, va a ser el ácido o la base fuerte, pues según corresponda.
vamos a obtener estas curvas de titulación que ya son ligeramente diferentes. Vamos a tener en el marco rojo la titulación de un ácido débil contra una base fuerte. Pues nuevamente al comienzo ya empezamos a ver las grandes diferencias, ¿sí? Al comienzo, cuando no he adicionado nada de base fuerte, pues estaré midiendo en el sensor dentro del Erlenmeyer o el Beaker el pH del ácido que pues estoy queriendo hacer reaccionar. Para un ácido fuerte esta sería la curva, o la forma, perdón, de la curva. Está delineada con estas líneas sucesivas o punteadas, blanco, negro, para recordar y que tengan presente la diferencia en la forma de la gráfica de la curva de titulación. Al comienzo entonces estaré registrando el pH del ácido débil, pero conforme se adicionen volúmenes de base fuerte, pues el pH se irá incrementando hasta llegar al punto de equivalencia donde hay un salto de pH y luego llega a la zona donde únicamente hay adiciones sucesivas de iones hidroxilo, pero ya no hay hidronios que neutralizar. Para el caso de la titulación en el recuadro verde de una base débil, pues obviamente vamos a arrancar en un pH mayor que 7. Aquí también está el recorderis de cómo sería la forma de una curva de titulación de base fuerte, pero estamos titulando una base débil, weak base. Arranca con un pH pues básico obviamente, y luego conforme se va adicionando el ácido fuerte, en este caso clorhídrico, para neutralizar, pues va disminuyendo el pH hasta que ocurre el cambio abrupto y luego ya una zona de exceso de hidronios porque ya no hay hidroxilos que titular. ¿Cuál es el pH en el punto de equivalencia de una titulación de estos dos tipos? Pues ese pH va a depender del tipo de sal que se produce en esa neutralización, ya que en cualquiera de estos dos casos la sal producida sí genera una reacción de hidrólisis. Esto entonces ya lo podemos entender un poco mejor porque ya estudiamos cómo calcular el pH de sales cuando las disuelvo en agua. Y recuerden que todas estas reacciones son en medios acuosos. Para el caso de la titulación de un ácido débil con una base fuerte, pues obviamente vamos a tener que el catión, como proviene de base fuerte, no hidroliza, pero el anión de la sal que se genera durante la neutralización, como proviene de un ácido débil, genera una reacción de hidrólisis aumentando la concentración de hidroxilos, lo que se traduce en un pH básico. En cambio, para el caso de la titulación de una base débil con un ácido fuerte, se forma una sal que está disuelta en agua. Pero ¿qué ocurre? El anión de esa sal, en este caso sería por ejemplo el cloruro, el anión de esa sal no hidroliza, pero el catión de esa sal, como sí proviene de una base débil, hidroliza y por ende genera un pH ácido. Y podemos verlo claramente en la figura. Para el caso del ácido débil, recuadro rojo, miren que el punto de equivalencia, si leemos el pH, está por encima de 8. Ya no es pH 7, no, porque esto no es una titulación ácido fuerte, base fuerte, ¿no? El pH estará regido por el carácter de la K sub B o la K de hidrólisis que tenga el anión. Y en este caso siempre producirá pH mayor que 7. Y ahora miren, la curva de titulación de una base débil, la sal hidroliza y por ende la hidrólisis genera un aumento de hidronios, lo que hace que el punto de equivalencia se desplace hacia pHs menores que 7, en este caso sería más o menos un pH de 5. Esto entonces está fundamentado por la teoría que ustedes ya manejan muy bien de la hidrólisis de sales. También traje aquí a colación esta imagen, me pareció súper pertinente. Son diferentes curvas de titulación que nos demuestran que la fuerza del ácido o de la base también va cambiando un poco, más que la forma, son los valores de pH o de punto de equivalencia, ¿verdad? En la titulación. Pues esta es la forma, en este caso, el lado izquierdo, estamos titulando ácidos débiles con bases fuertes, recordando siempre comparación con lo que sería una curva sigmoidal de un ácido fuerte, base fuerte. Pero miren acá, se están titulando frente a hidróxido de sodio 3 diferentes ácidos débiles. ¿Y qué caracteriza esos ácidos débiles? Su pKa. Recordemos que entre más pequeño sea el valor del pKa, más alta es la fuerza de ese ácido débil. Entonces vemos que por ende, miren, al arrancar el valor de pH aquí es un poco menor,
se tiene la longitud del cambio brusco de pH donde se encuentra el punto de neutralización, punto de equivalencia. En cambio, cada vez que se está haciendo menos fuerte el ácido, se ve que este salto es mucho más pequeño. Miren, el pKa10 es un ácido que tiene menor fuerza y esta longitud, este cambio aquí en la meseta es mucho más corto. Para una titulación de una base débil, recuerden que se arranca desde un valor de pH alto, también tenemos esa tendencia. El valor del pKb más pequeño me habla de la fuerza básica mayor, entonces esta es la base con mayor fuerza, tiene mayor segmento donde se encuentra el punto de equivalencia, y la última base que tiene un pKb mucho mayor, es decir, tiene un carácter básico de menor fuerza, pues entonces tendrá también una longitud en ese cambio abrupto de pH mucho más corta. Muy bien, pero ahora analicemos un poco con lupa, ¿cierto?, lo que me indica la forma de una curva de titulación de un electrolito débil con un electrolito fuerte. En este caso, pues miren, si arranco desde un pH menor que 7, pues significa que estoy titulando un ácido débil, y aquí claramente el eje me dice que estoy empleando como agente titulante una base fuerte en una solución 0,100 molar de hidróxido de sodio. Bien, tiene esta forma, tiene un único salto, lo que quiere decir que este es un ácido débil monoprótico, solamente tiene un hidronio que neutralizar. Y entonces veamos acá. Esta región llama mucho la atención. Es verdad que es un ácido débil, arranca de un pH ácido, pero conforme se le va agregando base, sí, va subiendo el pH, miren, van leyéndolo en el eje Y, pero llega un punto en donde el pH no varía en el eje Y, miren, pero sí va variando el volumen de base agregado, o sea, esto sí se va agregando más base y es una base fuerte. Y la pregunta es, oye, ¿por qué no cambia el pH? Si yo agrego una base fuerte, yo esperaría que el pH aumentara, pero no aumenta. Esta zona que demuestra que el pH tiende a un valor constante, aquí más o menos al ojo puse que era un pH de 5, casi no varía. Esta zona es lo que conocemos como zona de amortiguación de pH, toda esta región, o una región tamponada o una región buffer. Todos esos términos son comunes cuando hablamos de esta zona. ¿Por qué ocurre? Pues porque en esta zona se evidencia la formación de una solución buffer. Recordemos que una solución buffer es una mezcla de un ácido débil y su sal, o de un ácido débil con su sal, la cual es muy renuente a cambiar el valor de pH después de adiciones de un agente externo, como en este caso sería el agente titulante hidróxido de sodio, que es una base fuerte. ¿Qué estamos teniendo ahí? Pues hay que recordar que esto es un proceso de titulación donde ocurre una reacción química llamada neutralización y que ocurre en el mismo vaso. No estamos cambiando nada. Quiero que tengan muy presente el montaje de una titulación. Se coloca en el beaker la alícuota del ácido y sobre esa alícuota, en el mismo beaker, dejamos caer las gotas de hidróxido de sodio y tenemos un sensor de pH pues, que va midiendo las variaciones ahí. Pero está ocurriendo en el beaker esta reacción. El ácido débil reacciona con el electrolito fuerte, base fuerte hidróxido de sodio, y forma ¿qué? Sal más agua. Esta es la reacción que ya todos, pues digamos, manejamos o debemos manejar a estas alturas del curso. ¿Y qué ocurre? La sal, ¿cierto? En este caso, digamos que fuera el anión, pues, no sé, un ácido acético o un ácido benzoico. Este anión con el catión sodio, si está produciéndose, pero todavía hay moles de ácido débil que no ha sido neutralizado, están en el mismo beaker. Y esto constituye el famoso par ácido débil y la sal del ácido débil, que son los componentes que debe sí o sí tener una solución amortiguadora. En este caso sería una solución de amortiguado de pH, una solución amortiguadora de pH ácido. Y mírenlo, efectivamente pH 5. ¿Cómo se determina entonces el valor del pH en esta región de la curva de titulación? Pues como coexisten estas dos especies, ¿sí? El ácido débil todavía hay unas moles que no están siendo neutralizadas y las que ya fueron neutralizadas formaron sal,
Pues estos dos me van a dar un valor de pH que puedo calcular con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que ustedes pues ya conocen, han manejado, han hecho ejercicios y pues han visto los videos anteriores. Bien, ¿qué otra particularidad tiene la forma de la curva de titulación o qué otra información me arroja una curva de titulación? Esta. Se sabe que en esta región de amortiguación, más o menos en la mitad del segmento, el valor de pH que se encuentre ahí es el mismo pKa del ácido débil. ¿Y cuál es la explicación? La explicación es que en esta región llega un punto en donde la concentración de la sal, por ejemplo, les doy un número, alcanza esta molaridad, 0,1 molar, y la concentración remanente de ácido que aún no ha sido neutralizado también es 0,1 molar. Cuando la cantidad de anión y de ácido débil son lo mismo, pues esto da la unidad y logaritmo de 1 es 0. Y entonces cuando esto pasa, el pH es igual al pKa. Esta es la razón, esta es la información que también me provee una curva de titulación. Y otro dato curioso, ese valor donde el pH es igual al pKa corresponde más o menos al punto de pendiente mínima, es decir, pues si ven, esto es una línea completamente horizontal, la pendiente es 0. Entonces, en este punto, que se halla el valor del pH que es igual al pKa, también se ha encontrado experimentalmente que el volumen de la base que se lee en el eje X corresponde exactamente a la mitad del volumen del punto de equivalencia. Estamos hablando más o menos de esta zona, aquí. Y si vemos, el punto de equivalencia ocurre acá, que es más o menos en un volumen de base de agente titulante 25, la mitad de 25 es 12.5, que puede ser este valor, que es este valor, y justamente en este valor de volumen es que encontramos un valor de pH que corresponde al mismo pKa. Interesante, ¿no? Ahora ustedes pueden extrapolar toda esta teoría que se explicó para un ácido débil monoprótico a un ácido débil que sea di o triprótico. Ejemplo, el ácido fosfórico. Alguno de ustedes hizo la titulación de ácido fosfórico de manera potenciométrica frente a hidróxido de potasio. La forma de la gráfica debe ser muy similar y lo que tendríamos acá son tres zonas de amortiguación, o bueno, notorias, tres zonas de amortiguación de pH. Esta sería una, en esta estaría la otra y en esta estaría la otra, y ya sabemos que a partir de la mitad de ese segmento podemos hallar el pKa de ese ácido triprótico. Dice acá, el pH es igual al pKa1, que corresponde a 2.16. Algunos de ustedes comenzaron a pHs inferiores de 2 en la titulación, entonces no veían esta región, pero para los que arrancaron con un pH muy ácido, sí notaron esta zona. Luego de agregar hidróxido como base fuerte, pues llega el primer punto de equivalencia, que sería el primer salto, y en este caso estamos viendo que tiene un valor de pH ácido y ya. Algo también interesante es que este punto de equivalencia, el valor del pH de este punto de equivalencia es el promedio de los dos pKas más cercanos. 2.16 más 7.21 dividido entre 2, ese me va a dar el valor de pH en el punto de equivalencia de este tipo de titulaciones. Luego va a seguir subiendo el pH, hay una otra zona de amortiguación en donde, como pueden verlo aquí, ocurre la neutralización del segundo hidróneo o el segundo hidrógeno ácido que tiene esta molécula. La región media de este segmento, pH será igual al pK2, 7.21, sigue aumentando el pH, llega a otro punto de neutralización. Este otro punto de neutralización será el promedio de los pKa2 y pKa3, 7.21 más 12.32 dividido entre 2, el promedio entonces estará pues cercano a este valor de pH. Y por último, el último tercer punto de equivalencia. Lo que pasa es que aquí este tercer punto de equivalencia casi no se ve. La razón es pues obviamente el valor cercano entre el pH y el valor del pKa3. Pero podemos ver que en cada una de estas, o en el intermedio, cada uno de estos puntos de equivalencia siempre se forma una zona de amortiguación de pH. Entonces, de manera general tenemos que
Todo la explicación se las hice con una curva de titulación de un ácido débil con una base fuerte, pero eso no quiere decir que no pueda hacer el mismo análisis con la curva de titulación de una base débil y un ácido fuerte. Aquí está el volumen de ácido clorhídrico. ¿Qué se encuentra? Que antes del punto de equivalencia, si estamos hablando de ácidos o bases monobásicas y monopróticas, según corresponda, pues vamos a tener una región amortiguadora de pH y luego ya que se supera ese punto de neutralización, pues va a tener una zona de exceso de reactivo. Para el caso de la titulación con base fuerte, pues habrá un exceso de OHs. Para el caso de una titulación con un ácido fuerte como el clorhídrico, pues habrá un exceso de hidrógenos. Aquí también en la titulación de una base débil tenemos la zona de amortiguación, en donde podemos encontrar que la mitad del volumen de equivalencia será ese volumen de ácido clorhídrico, en donde puedo calcular el pOH, que corresponde pues al valor del pKb de esa base débil. Ahora la pregunta sería, ¿cómo podemos establecer el pH de un sistema de titulación o un sistema de neutralización mientras se ocurre el experimento, cuando los participantes de esa titulación son una especie débil, llámese ácido o base débil, con otra especie fuerte, llámese ácido clorhídrico o hidróxido de sodio? ¿Cómo se puede calcular ese pH cada vez que yo voy adicionando pequeños volúmenes de agente titulante y quiero de manera teórica predecir el valor del pH de la solución que está en el Erlenmeyer o que está en el Beaker? Ustedes lo hicieron de manera experimental porque tenían el sensor de pH, pero uno puede hacer ya con toda la teoría y con todo el conocimiento que llevamos de química analítica hasta este punto, podemos calcularlo de manera teórica. Para eso entonces tenemos que considerar que en una curva de calibración hay una serie de segmentos o de secciones. La primera es cuando el volumen de agente titulante es cero. Ahí, ¿cómo se puede calcular el pH? Pues ustedes ya lo saben, se calcula el pH de una disolución de ácido o base débil, sea este caso, sea este otro, ¿sí? Si me dan la molaridad inicial y el volumen de la alícuota que está dentro del Erlenmeyer, dentro del Beaker, yo puedo calcular el pH de un ácido B débil o fuerte utilizando la metodología ICE. Después del punto o antes del punto de equivalencia, es decir, cómo puedo calcular el pH en esta región, no desde el 0, sino después del 0 y antes de llegar al cambio abrupto de pH. ¿Cómo puedo calcular el pH en esta región amortiguadora? Pues como ocurre la formación de una solución reguladora o solución buffer, pues la ecuación que me va a permitir calcular el pH es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Después de que ya se forma la región amortiguadora y se rompe la capacidad amortiguadora, vendrá la neutralización y pues en el punto de equivalencia, ¿qué vamos a tener? La cantidad de hidróneos igual a la cantidad de hidroxilos y únicamente se forma una sal disuelta en agua. El pH en esta región, en este punto de inflexión, ¿cierto? En el punto de máxima pendiente, el pH se calcula con la hidrólisis de la sal. El pH se va a calcular considerando pues la procedencia del anión del ácido o del catión de la base y haciendo el cálculo con las constantes de hidrólisis y el ICE. Y después del punto de equivalencia, pues cómo se calculará el pH. El pH se va a calcular dependiendo de qué especies tengo ya en exceso. Si es la titulación de una base débil, pues habrá exceso de OHs y el pH en esa región pues será simplemente calculándolo de manera directa, asumiendo que solamente tengo OHs que proceden de base fuerte. O en el caso de la otra titulación, si tengo un exceso de hidróneos, asumo, pues obviamente es que solamente estoy agregando ácido clorhídrico porque ya no hay moles de base débil presentes, entonces el pH se calcula de manera directa con menos logaritmo de la concentración de hidróneos porque pues estoy hablando de un ácido fuerte. Vamos a hacer un ejercicio. Supongamos, necesito que miren aquí el dibujo y tengamos aquí como en mente lo que se hizo en el laboratorio. Dentro del Erlenmeyer se colocó una alícuota de 10 mililitros de una solución 0,200 de ácido acético. Listo. El ácido acético es un ácido débil. Y en la bureta se coloca el agente titulante y se dice que esa alícuota está siendo titulada con una solución 0,150 molar de hidróxido de sodio. O sea, estamos en el caso de titulación de ácido débil con base fuerte. Determine el valor del pH cuando se han agregado desde la bureta 5 mililitros de la base.
Lo que pasa aquí es que no me están dando, o más bien no es muy explícito en el enunciado, en qué región de la titulación voy. ¿Cómo así? Pues miremos esta gráfica. Voy a titular ácido débil con base fuerte. ¿En qué región me encuentro? Antes de añadir el valorante, antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia o después del punto de equivalencia. Eso es lo primero que debemos preguntarnos. Como es una reacción ácido-base, pues ya saben, el ácido con la base forma sal más agua y esta reacción pues es completa, estamos usando un electrolito fuerte. Y lo que debemos saber es en qué región nos encontramos, antes del punto de equivalencia o después del punto de equivalencia. Y para eso entonces calculemos cuál sería el volumen de la base que se requiere para neutralizar todos los hidronios que me aporta todos los 10 mililitros del ácido con esta concentración. Para eso entonces 10 mililitros de ácido acético, sabiendo que la concentración del ácido acético es 0,200 molar, molar que es número de moles sobre litro, pero un litro equivale a 1000 mililitros, esto ya lo hemos hecho muchas veces a lo largo de nuestro curso. Mililitros de la solución de ácido acético se cancelan con mililitros, voy en moles de ácido acético. Esas son aquí irían las moles totales que están dentro de la alícuota. Pero ¿cuánto agente titulante requieren esas moles para ser neutralizadas? Pues miremos la reacción. Una mol de ácido acético requiere una mol de hidróxido de sodio, 1 a 1. ¿Y quién me provee hidróxido de sodio? Cancelo aquí moles de ácido acético. La solución de agente titulante. Y me dicen que la solución del agente titulante tiene esta molaridad. En este caso necesito invertir la molaridad. Dejo moles abajo, 0,150, hay 0,150 moles de hidróxido de sodio por cada litro de solución, pero el litro de solución pues equivale a 1000 mililitros. Entonces cancelo moles y la respuesta me dan mililitros de la solución de hidróxido de sodio. Y también noto que, por ejemplo, puedo cancelar estos 1000 con estos 1000. La única operación que tendría que hacer es 10 por 0,2 dividido 0,150 y eso me arroja este valor. 13.33 mililitros de solución de hidróxido de sodio. ¿Qué quiere decir ese volumen? Ese es el volumen que se requiere para neutralizar completamente las moles de ácido acético que están contenidas en la alícuota de 10 mililitros. Es decir, que es este punto central. Ese es el volumen que llamamos volumen de equivalencia o VV sub E. Es lo mismo. 13.33. Ahora sí podemos entonces saber en qué región nos encontramos. ¿Por qué? Porque nos preguntan que determinemos el valor del pH que tiene el sistema cuando apenas se han agregado 5 mililitros de base. 5 mililitros es menor que 13, o sea que apenas estoy agregando un volumen como por esta región, ¿sí? Todavía no he llegado al punto de equivalencia. Y entonces ya empiezo a sospechar, debo estar en esta zona y esta zona se llama la zona de amortiguación de pH. Y como es la zona de amortiguación de pH, entonces pues la manera para calcular el pH, la única opción que tenemos pues va a ser ¿qué? La ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esa es nuestro as bajo la manga, eso es lo que vamos a usar. Para poder usar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pues tenemos que tener presente qué números vamos a reemplazar aquí. El pKa pues será el pKa del ácido acético, bien. La concentración del anión, que es la misma concentración de la sal, y necesito la concentración del ácido, pero no me la dan directamente, pero nosotros ya sabemos estequiometría y podemos calcularlo. Calculemos primero cuánta sal se me ha formado. ¿Por qué? Porque es que yo ya le agregué 5 mililitros de base, o sea, yo ya arranqué con esta reacción. Al agregarle 5 mililitros de base, hay unas moles de hidróxido que consumieron unas moles de ácido acético y ya formaron unas moles de acetato de sodio. Este es el electrolito, ¿cierto? Este es el anión que voy a colocar en el numerador de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, ¿cuánto se ha formado? Si agrego 5 mililitros de la base tiene una concentración 0,150 molar, entonces volumen por molaridad son moles, cancelamos volumen, van moles, y una mol de hidróxido de sodio consume una mol de ácido acético. Aquí yo puedo decir cuántas moles de ácido acético han sido neutralizados. ¿Y qué significa decir que han sido neutralizados? Significa que este es el mismo número de moles
de sal que se me formaron, porque si ya el ácido es neutralizado es porque ya no es ácido, se convirtió en ¿qué? En sal más agua. Entonces estas son las mismas moles de sal que se me han formado y que obviamente van a ser parte del numerador del cociente al cual le aplico el logaritmo. Y ahora, si algo de las moles de ácido acético fueron neutralizados, significa que ya no están ahí. Entonces tengo que calcular cuántas moles de ácido acético sí siguen presentes, siguen remanentes, no han sido neutralizadas. ¿Y cómo lo calculo? Pues primero necesito saber cuánto yo tenía en inicio. En inicio, si tengo 10 mililitros de ácido acético y la molaridad es 0,200 molar, volumen por molaridad me da moles, significa que al comienzo yo tenía 2,0 por 10 a la menos 3 moles de ácido acético inicial. Y ahora sí, ¿cómo respondo la pregunta de cuántas moles me quedan de ácido presentes, las que todavía están en el sistema? Pues una resta. Resto las moles iniciales de ácido acético presentes en los 10 mililitros menos las moles de ácido acético que fueron neutralizados con la adición de los 5 mililitros de la base fuerte. Esta resta daba el resultado de 1.25 por 10 a la menos 3. ¿Cómo vamos a llamar este número? Pues las moles de ácido acético que todavía están presentes. Son esas moles de HA que siguen en la jugada, ¿cierto? Que todavía están ahí y que son las que mi instinto, mi lógica química me dice que constituyen el denominador del logaritmo acá. Reemplacemos. El pH de esta región, después de haberle agregado 5 mililitros, será igual a el pKa. El pKa del ácido acético es 4.74, ya lo hemos usado ampliamente en este tipo de ejercicios, más logaritmo de la concentración del anión. La concentración del anión, ya dijimos que era esta, 7.50 por 10 a la menos 4, dividido la concentración del ácido. No es la concentración del ácido de la alícuota, no, porque algo de la alícuota ya reaccionó, ya no hay tantas moles de ácido disponibles. Las que hay disponibles son 1.25 por 10 a la menos 3, las coloco acá, y eso me conduce a la respuesta de que el pH en esta región, después de agregarle 5 mililitros, es de 4.52. ¿Tiene lógica? ¿Qué dirían ustedes? Medítenlo y me cuentan. Ahora bien, calculemos el pH de una disolución reguladora de pH. Esto ya no es una titulación, sino es qué pasa si yo tengo un buffer listo, ya preparado, y a ese buffer le agrego de manera externa unas moles adicionales de un ácido fuerte o una base fuerte. ¿Será que yo le puedo volver a calcular el pH a ese buffer? Claro que sí, sin necesidad de usar un sensor de pH. Calcular el pH de una disolución reguladora de pH obtenida al disolver 1,80 moles de ácido acético y 0,96 moles de acetato de sodio en un balón de 250 mililitros, después de agregarle 100 mililitros de una disolución de hidróxido de sodio 1.050 molar. La primera parte ya lo habíamos hecho, era un cálculo de una solución buffer en videos anteriores, en donde justamente les daba estas cantidades de ácido acético y estas cantidades de acetato de sodio. Ahora les estoy diciendo, listo, ya estuvo preparado el buffer, ahora cuéntenme cuál es el valor del pH del buffer si yo le agrego base fuerte, y no cualquier cosa, 100 mililitros de una base fuerte relativamente concentrada, 1.050 molar. Para eso entonces recordemos cuál es el pH inicial del buffer. El pH inicial del buffer será igual a pH es igual a pKa más el logaritmo de las moles de la sal sobre moles del ácido. Bien, pero ya tenemos rápidamente esos datos. Como es el sistema ácido acético acetato de sodio, pues ya sabemos que el pKa es 4.74 más logaritmo de las moles de la sal. Miren que rápidamente están de manera explícita en el enunciado, 0,96 moles de anión sobre 1,80 moles de ácido. Recuerden que los volúmenes, porque esto es molaridad, pero los volúmenes se anularon debido a que estamos haciendo el producto de extremos y medios y vemos que al ser el mismo volumen no pasa nada, se anula. Y nos queda que el pH inicial del buffer es 4.47. Ok, ese es el pH de arrancada. Ahora me piden es que
me diga cómo cambia el pH después de la adición de una base fuerte, ¿ok? Entonces hay que reconocer que este buffer tiene dos componentes, un ácido débil y un anión de ese ácido débil, es decir, contiene un ácido débil y una base conjugada. Pero si yo a esa mezcla le voy a agregar una base fuerte, el participante, el componente de la mezcla reguladora que realmente le interesa reaccionar con una base fuerte es el ácido débil. El anión acetato en este caso no interviene. ¿Por qué? Porque el anión acetato es una base débil y una base débil con una base fuerte no reaccionan. ¿Sí? Lo que viene el componente de la solución reguladora que viene a reaccionar con esa base es el ácido acético. El ácido acético con hidróxido de sodio forma sal más agua, una reacción de neutralización normal. ¿En qué medida reacciona? Pues calculemos. Si se adicionan 100 mililitros de una solución de hidróxido de sodio y la concentración de esa solución es 1.050 molar, recuerden que volumen por molaridad me da moles, entonces aquí se me cancelan mililitros con mililitros y la respuesta va en moles de hidróxido de sodio. Pero con la reacción de arriba vemos que una mol de hidróxido de sodio reacciona con una mol de ácido acético, cancelamos moles de hidróxido de sodio con moles de ácido acético y vemos que en el buffer hay ácido acético, sí, pero después de adicionarle una base fuerte, se consumen o se neutralizan o desaparecen 1,05 por 10 a la menos 1 moles de ácido acético. Ellos ya fueron neutralizados, ya no están presentes dentro de la solución buffer. Pero también hay que entender que si algo de ese ácido acético se consume, ¿en qué se transforma? En agua, pero también se transforma en más sal. El buffer ya traía acetato de sodio, pero después de adicionarle una base fuerte, el producto de esa neutralización genera más moles de acetato de sodio. ¿Qué tantas? Pues numéricamente es lo mismo, miren, volumen por molaridad de la base, moles de base, pero una mol de NaOH, aquí la vemos, una mol de hidróxido de sodio, forma una mol de sal acetato de sodio. Entonces cancelamos moles de NaOH y me da una mol de acetato de sodio. ¿Eso qué me produce? 1.05 por 10 a la menos 1 moles de acetato de sodio adicionales. Estas son las producidas por la reacción, no son las empleadas en la fabricación del buffer, no. Las empleadas en la fabricación del buffer eran 0,96. Algo completamente diferente a lo que yo les estoy diciendo. Estas 1.05 por 10 a la menos 1 fueron creadas in situ, en el mismo medio de reacción. Entonces, ¿cómo calculo el pH del buffer? Yo le voy a poner aquí pH del buffer después de la adición, como para que tengan presente que es un concepto diferente al pH inicial que traía el buffer. Cumple la fórmula de Henderson-Hasselbalch, pK más el logaritmo de. Pero ahora, ¿qué debemos considerar? En el numerador deben ser las moles totales del anión que están presentes en la mezcla. Y en el denominador deben estar las moles totales de ácido débil como tal que están presentes. Reemplazando entonces, ¿qué tenemos? El pH, esto lo resumí after, como para que no ahorrara letras. El pH del buffer después de la adición será igual a pK, que es 4.74, más el logaritmo de. ¿Cuánto tenía yo de moles de anión al comienzo? Mi buffer tenía 0,96. Y eso, lean el enunciado para tener claridad de por qué puse yo este 0,96. Más las moles que se formaron después de la neutralización, 1.05 por 10 a la menos 1, dividido las moles totales de ácido. Al comienzo de ácido yo tenía 1.80 moles, porque con eso lo preparé, pero una pequeña parte de ellas se neutralizaron, este número, 1.05 por 10 a la menos 1. Entonces lo coloco y lo debo restar, porque es que esas moles ya no están. Y al hacer ese cálculo, miren lo que obtengo, 4.54. Ese es el pH que ahora tiene el buffer. Recordando que al comienzo había arrancado desde 4.47, un ingeniero diría que esto es aproximado a 4.5, y después de adicionarle 100 mililitros de una base fuerte, me queda en 4.54, es decir, sigue en 4.5, y entonces pues está cumpliendo con la tarea de amortiguación.
Ya con este ejemplo yo considero que ustedes tienen las herramientas para hacer los cálculos del informe laboratorio, puesto que ya saben cómo preparar el buffer y también qué le pasa al buffer después de adicionarle ya sea un ácido fuerte o una base fuerte. Ustedes lo midieron, sí, pero ese pH que midieron también puede ser calculado desde la teoría utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch y recordando sencillos cálculos estequiométricos. Después de este ejercicio, que es una muestra o un template, les dejo como tarea resolver el siguiente. Espero que el video haya sido de su agrado, haya sido claro y recuerden, hay que hacer muchos ejercicios para que este tema quede súper claro. Lindo día.